Bienvenidos amigos a un programa más de Nerds y Nota Nerds. El día de hoy tenemos un temazo, el peso de llamarse Martin Scorsese, pero antes que nada vámonos a la realidad. Fallece Scott Adams, creador de Dilbert. A sus 68 años, este polémico dibujante dejó este plano de existencia debido a un cáncer de próstata extendido. Siempre mostró un lado icónico del godinato norteamericano, y su postura de derecha le valió varias críticas de diferentes procedencias. Descanse en paz. Nintendo podría trasladar sus franquicias al anime. En entrevista con Kyoto Shimbun, Shuntaro Furukawa comentó que sí existe la posibilidad de crear obras exclusivas de las franquicias de la casa de Mario en este estilo de animación. Si bien por el momento están enfocados en la pantalla grande, es una posibilidad latente. Lego anuncia nuevos sets de Pokémon. Como ya se había anunciado, la empresa de los bloques de construcción empezaría a colaborar con los monstruos de bolsillo, y hace unos días se anunciaron 3 sets que en conjunto costarán $900 y estarán disponibles el 27 de febrero. Ya se pueden preordenar. Kathleen Kennedy deja Star Wars. Después de 14 años de ser parte de la saga creada por George Lucas, esta controvertida líder abandona su papel, dejando a cargo a Dave Filoni como presidente y CCO, junto con Lin-Wen Brennan como copresidente. Aquí en la Cueva Nerd creemos que fue la mejor decisión. La San Diego Comic Con prohíbe exhibir arte hecho con IA. En la edición de esta famosa convención de entretenimiento existe una exposición de arte, y para este año no se permitirá colocar ninguna pieza que no haya sido creada por un humano. ¿Qué opinión les merece esto, amigos? Gracias a Memo Salas por esta nota. Y bueno amigos, ya estamos de regreso de la realidad y precisamente este temazo, este gran director, uno de los, de los directores más emblemáticos y también últimamente pseudofunados, pero afortunadamente un gran director al final del día, Martin Scorsese, el director que convierte la calle en cine, ¿no? O sea, hay una serie de directores en la historia de este séptimo arte que han marcado un hito y Martin es uno de ellos. ¿Por qué? Porque pues hay directores que filman historias y hay otros que filman una época y a unos cuantos grupos de mafiosos. Y ese precisamente es Martin Scorsese. No solamente dirige películas, él redefine el cine moderno, filma la violencia como si fuera un tipo de estallido histórico de toda una generación, la culpa como un peso invisible y pues precisamente a Nueva York, obviamente, porque pues es este personaje vivo que es sucio, brillante, peligroso, seductor, destructivo, abrazador en muchos sentidos, pero también regurgitante en otros. Y precisamente hablemos un poco de sus primeros años, ¿no? De toda esa escuela de cine. Sí, sí, nada más un paréntesis y sumando a lo que mencionabas de Nueva York, yo creo que hay pocas personas que han podido retratar esta eh, megalópolis tan compleja, tan complicada, tan bella por unos espacios y tan terrible en otros como Scorsese. Pero sí, como decías, bueno, él nace en 1942, específicamente, bueno, en el área de Nueva York, en Queens, que es una zona, pues, digamos, media baja, más o menos dentro de una familia italoamericana, Uh -huh. Eso es muy importante. esto, sí, exactamente, es muy importante, lo hemos visto con otros directores y en el caso de Scorsese yo creo que es definitorio, ¿no? Su infancia y su carácter creo que lo podemos definir con 2 palabras, desafortunadamente el asma y en segunda la religión. Por el asma es que se convierte en este personaje principal en su historia de juventud que lo aísla un poco del mundo, digamos que le arranca esa niñez, pero le regala por otro lado las salas de cine. Y es aquí, amigos, donde este encierro involuntario lo convierte en este espectador voraz, en este amante del cine clásico norteamericano, del cine negro, de los western, de los spaghetti westerns, pero también del cine europeo, que después marcaría su estilo y su mirada. Y aquí entra pues el segundo elemento importante de esto, que es el catolicismo. ¿Y cómo lo afecta el catolicismo, Millón? ¿Cómo le afecta el catolicismo? Bueno, es que aquí estamos hablando de culpa, pecado, esa redención, la violencia moral, y por supuesto todo eso forma como ese ADN que trae Scorsese.
Eh, por supuesto, no es casualidad que muchas de sus historias giren alrededor de personajes que hacen cosas terribles, ya dígase los gángsters, empresarios, bueno, todo el panteón del universo de Scorsese, pero que también se sientan juzgados todo el tiempo. O sea, vamos a ponerlo así, aunque nadie los mire, se sienten culpables por sentirse culpables, pero aún así son los antihéroes, seamos honestos, ¿no? Eso es Pues lo sí, genial. Es una constante que se ve en todas sus películas, este antiheroísmo, estos personajes que realmente retratan un poco al ser humano, porque no somos ni blancos ni negros, Y, tenemos y que, una y que gama de sobre, Claro, y que grises en el sobre medio. todo quieres o sea, parece que la industria siempre quiere que esos arquetipos de personajes siempre subsistan y sobrevivan Y tengan una y redención, y tengan la siempre una realidad es que redención. Y no. no, la gran mayoría de ellos se mueren de las maneras más horribles. O sea, nada más el personaje de Joe Pesci en Goodfellas, o sea, muere completamente acribillado. O sea, los personajes de él son personajes verdaderos, ¿no? Inclusive este mismo Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street es ese otro arquetipo del personaje que no va a tener éxito, ¿no? O sea, y precisamente toda esta obsesión es lo que hace que él estudie también en algún momento en NYU, en la Universidad de Nueva York, y ahí es donde empieza a hacer pues, todo digamos, génesis de genialidad, ¿no? Desde haciendo cortometrajes, aprendiendo lenguaje audiovisual, pues él desarrolla algo verdaderamente clave en su carrera, que es filmar desde la experiencia personal, ¿no? Y eso creo que es el fundamento por el cual cualquier cineasta o cualquier artista en realidad debería de empezar, ¿no? La autenticidad, o sea que al final uno solo escribe o habla de aquello que conoce, ¿no? Más allá de eso, es difícil entender la realidad del otro cuando es tan diversa y diferente a ti mismo, ¿no? Es que el haber crecido en Little Italy, yo creo que seguramente lo Sí, sí, marcó sí. de por vida y le hizo tener esa visión tan sui generis pues de lo que es la realidad estadounidense de Nueva York y cómo se vivía en esos años y que pues lo vemos en muchas de sus obras. Y precisamente empieza digamos, magnífica carrera con una película muy interesante, pero también con un debut de un actor enormísimo, ¿no? Que con el tiempo se reconoció como tal, que es Harvey Keitel, que protagoniza este primer largometraje, pues, digamos, estudiantil, ¿no? Who's Knocking at My Door del 67, ¿no? Que luego se convierte precisamente en el debut profesional de Martin como director, ¿no? Después llega de estas primeras películas como director, pues ya lo dijimos, ¿no? La primera, Who's Knocking at My Door, que pues es, sí, digamos que si lo podemos considerar con un sello de autor, viene toda la juventud, la calle, el deseo, la moralidad, la contradicción, y pues ahí está el Scorsese en miniatura prácticamente, ¿no? y Llega, eso ya es decir, y Scorsese en miniatura, no pues es mames. chiquito, güey, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Es Marty, es Marty. porque es de bolsillo. Oye, pero lo interesante también después de esto, igual sé que no es una película, pero el hecho de que fuera director y asistente de edición en el documental Gustock, que fue justamente después de esta ópera prima que tiene, también le enseñó un chingo de cosas que hacer, ¿no? Y sobre todo en salas de edición y demás. No, precisamente, y creo que ese tipo de constructos que él empieza a hacer en diversas áreas también es lo que lo termina por constituir en otras películas, como quizás inclusive más de encargo, porque ya empieza a tener más renombre. En el 72 llega Boxcar Berta, ¿no? Que claramente no es su obra más personal, ni mucho menos, pero pues le da algo muy importante, ¿no? El oficio para filmar, la velocidad en set, el saber filmar bajo pues, presión, bajo tiempos muy cortos de rodaje. Y pues llega la verdadera explosión en el 73 con Mean Streets, ¿no? Sí, que aquí explota y, a ver, Mean Streets tiene estas dos características principales en las que el mundo ya lo empieza a ver como este cronista brutal del barrio, como lo que mencionaba hace rato de Little Italy, y lo segundo, que yo creo que es fundamental en la historia, no solo de Marty, sino también del mismísimo Robert De Niro, ¿no? Aquí se consolida esta relación y que después veremos en la Que por película que es cierto, mi favorita. dato de trivia, porque fue Brian De Palma quien le presenta a Robert De Niro a Scorsese. Sí, eso Sí, es muy No sé si cierto. lo presentó justamente en el tema cuando estaba haciendo de Elvis on Tour, porque también fue director de Elvis on Tour en el 72. No sé si fue justamente ese año o un año antes, cuando De Palma le dice, oye, mira este carnalito, ¿qué pedo? ujú.
No, y precisamente, o sea, eso lo lleva también inclusive antes de llegar a las películas ya de culto de él, hace otra que también podría ser considerada de culto, que se llama Alice Doesn't Live Here Anymore, que llega en el 74, ¿no? Para entonces pues, poder demostrar que no solamente son mafias de hombres duros, también puede dirigir un drama íntimo, humano, y eso pues sí lo conduce que eventualmente pues como que, o sea, empiece a circundar otros caminos y llegue a esta obra pináculo que tengo aquí en un VHS muy bonito, que es Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver para mí, tengo muchas cosas que me hacen amar esta película. Para empezar, somos del mismo año, sale en 1976 y es gracias a esta gran película que Marty me presenta a Robert De Niro y a Jodie Foster. A partir de esta película, yo me enamoro de Jodie Foster, posteriormente ella explota con Silent of the Lambs, Contact, bueno, en fin, una serie de películas y ya desde ahí se le veía el potencial a Jodie para ser una de las mejores actrices norteamericanas, a mi parecer. Y bueno, qué decir De Niro, ¿no? Aquí se acuña una de las frases más importantes del cine, You talking to me? Y hasta la fecha, esta frase la pueden ver grabada en t-shirts, en grafitis, en arte, en cuadros, en murales, en fin, en N cantidad de cuestiones y Bueno, no, que y que define a este gran personaje ambivalente, claro, bipolar, que es Travis Bickle. güey, y también, por supuesto, todo el soundtrack, bueno, el score de la película, Ah, todo, no, no, es bueno, una uf. puta joya, No, no, joya, no, 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 joya, no. joya, joyaza, joyaza. Y de todas maneras, no lo premian con ningún Oscar, pero pues bueno, Gana la Palma gana de la Oro. Palma de Oro en Cannes, ¿no? Que ahí al final del día, pues Scorsese ya no era esa promesa al cine, ya era Scorsese, ya era la realidad de un director que se estaba consagrando, ¿no? Y Scorsese, pues ya llega de una manera más madura y si bien, sí, como lo decía, consagrada, a partir de los ochentas, ¿no? Porque aquí ya entra en el pinche modo leyenda activado y vámonos a la chingada. Raging Bull en 1980, filmada en blanco y negro, muy dura, muy íntima, mucha gente la considera su obra maestra y tengo que entender por qué hay esas razones de ser, pues, y también el cine ya no es historia, ¿no? También es literalmente un golpe emocional, o sea, es la historia de un boxeador, pero de una manera muy distinta y nunca antes contada así, y después de eso se vienen títulos así que ya son fundamentales en su carrera, ¿no? The King of Comedy en el 82, After Hours en el 85, Color of Money en El el color del 86, dinero. y luego llega otro Un momento, trancazazo. trancazazo cultural en el cine que es Goodfellas en 1990, que aquí pues precisamente reinventa el cine criminal, ¿no? O sea, desde El Padrino no se veía algo así con Francis Ford Coppola dirigiendo, pues, contando historias de mafiosos italianos, sino que él reinicia este lenguaje a su manera y pues le da con un montón de esmero esta explicación de qué son los made men o los mafiosos hechos y derechos, ¿no? O sea, reinventa la fórmula de hacer cine de mafiosos con un Joe Pesci sublime, y bueno, con un elenco que, o sea, Pues es hasta que todos, todos, John no Montaigne, todos. Ray Liotta, Joey Ray Pesci, todos Liotta. eran los que encadenaban a los mafiosos en ese Ray momento. Liotta que Ray lamentablemente Liotta, que en falleció paz hace unos descanse. años. Ujú. O sea, era verdaderamente, o sea, la crudeza de lo que tenía que ser esas historias, ¿no? O sea, nada de, como decía un profesor que en paz descanse, no Vaseline, güey. O sea, era la más cruda realidad directa y que sintieras así sin ninguna posibilidad de escaparte lo que es la dura vida de las calles y de los mafiosos. Y por si fuera poco, uno decía, no, pues ya no puede hacer nada más cañón. No, Y cómo llega a no, qué Casino horroroso. en el 95, güey. El Y, Liculón igual. y de ahí nos brincamos a Gangs of New York en 2002 con dos grandes figuras. Tenemos un Daniel Day-Lewis como pocas veces lo hemos visto y un DiCaprio empezando a mostrar ya esa genialidad actoral que posteriormente veríamos también de la mano de Scorsese. No, 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 o sea, y aparte, insisto, o sea, y por si fuera poco, aún hay más, como diría Raúl Velasco, güey. Gangs of New York en el 2002. Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, Y luego The Aviator, otra vez con DiCaprio en el 2004. 2004, Que by Shutter the way, Island. solo por Scorsese fue que Day-Lewis regresó, no sé qué número de retiro era ese, pero acuérdense que era un artista retirado.
Y aparentemente Leonardo DiCaprio tuvo que viajar a Nueva York a convencerlo Sí, de sí, que sí. actuara en esta película. No, y o sea, y otra vez así pinches reconocimientos para todos y marca otra época, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy cañón de cómo era esa época en la historia del cine y en la historia de la humanidad, y era una época maravillosa. Yo sí la veo como muy gloriosa. Ya decías tú de Aviator en el 2004, que aquí hace que Robert Richardson, después de haber ganado su primer Oscar como mejor cinefotografía por JFK de Oliver Stone, se gana su segundo Oscar como cinefotógrafo. Entonces, sí, Robert Richardson, que también ha sido cinefotógrafo de Tarantino. Luego llega Shutter Island en el 2010, que aquí es como, bueno, ya conociste a muchos tipos de Scorsese, ahí te va otro güey. Y te voy a enseñar que lo puedo hacer igual de cabrón. Shutter Island 2010, con DiCaprio en un pinche thriller fuera de serie, que pues, o sea, no lo he explorado, vamos a entrarle y van a ver cómo soy un maestro en hacerlo, ¿no? Y después de eso ya pensábamos, no, ya no se puede ir, ya no puede ir más lejos que esto. Y llega la invención de Hugo Cabret, ¿no? En el 2011, que lleva por tercera ocasión a Robert Richardson a llevarse su tercer Oscar a la mejor cinefotografía por una obra que es verdaderamente igual de espléndida. O sea, Que pasa de estar hablando de gángsters, de un magnate, de un a un thriller, automatón. sí, a una historia de fantasía. Sí, Que, exacto. Increíblemente bien hecha, hecha del libro del mismo nombre, esta novela gráfica, por así decirlo, y lo hacen sensacional. Y ahorita no, no, nos hemos brincado otras obras, que ahorita vamos a hablar de ellas, no crean que no. Pero, o sea, si ustedes creían que ya se había ido muy a lo infantil, pues regresa con The Wolf of Wall Street. Y así en In Your Face nos muestra cómo también puede ser un cineasta muy, pero muy adulto. y Otra, toca también a nuevos talentos. Ahí pues, ujú, vemos por primera vez, bueno, no por primera vez, pero vemos una Margot Robbie que se vuela los sesos, ¿no? Y se vuela. Ahí hay una historia, ¿no? Que dicen que cuando estaba Margot Robbie audicionando para esto y estaba ahí con DiCaprio, en algún momento decide hacer su papel, no sé, le grita y le mete un bofetón a DiCaprio. Y dijo, ya me fui a la chingada, me van a correr. Voltea a DiCaprio, me gusta cómo actúa esta niña. Y a partir de, Bueno, bueno, aunque yo a título personal, yo siempre he criticado The Wolf of Wall Street porque pues, obviamente aquí es la figura que es real de Jordan Belfort, bueno, no sé, es que es como ensalzar la figura del pícaro, ¿sabes? Del que estafó, del que sí, o ni sea, es un siquiera es un antihéroe, antihéroe, es güey. un pícaro. sí, Es lo que moralmente es lo y que éticamente es decíamos. incorrecto. Son personajes que traen culpa y que son ambivalentes, son Pero esta llenos no de es una matices. novela, ahí estoy de acuerdo. Y digo, si bien que mal las demás pueden demostrar el mundo gangsteril y todo, no, acá es biográfica. Y a No, lo que voy pero, es o que, sea, pero el punto es que el arquetipo de un Jordan Belfort, güey, hay presidentes en el mundo que son Jordan Belforts, güey. Ujú. O sea, no, claro, fuck, no, claro. güey. O sea, esto fue un güey que sí, fue muy pinche hábil y cabrón para convencer y vender humo prácticamente, pero también Martin Scorsese lo supo hacer, o sea, o sea, y desde un tipo de escenas con lo del coche y el pinche DiCaprio así súper drogadísimo, pudieron arrastrar por el piso, hasta la Con la- famosa escena de Jonah Hill de Steve, porque se queda todo Steve. trabado, güey. O sea, hasta Margot Robbie metiéndole un putazo a DiCaprio, ¿no? O sea, y eso precisamente es lo que también construye una serie de duplas legendarias, ¿no? Que también han construido el cine de Scorsese de muchas maneras, y una de esas tiene que ver con México. Y es Scorsese y Leonardo DiCaprio, ¿no? La primera que ya habíamos dicho, 6 largometrajes juntos, Gangs of New York de Aviator, The Departed en el 2006, que justo no habíamos mencionado. ¿Por qué? Peliculón. Porque después diremos por qué no habíamos mencionado Shutter Island en el 2010, The Wolf of Wall Street en el 2013 y Killers of the Flower Moon en el 2023. Y corren rumores de que vienen un par de proyectos más con esta dupla en camino, ¿no? Es A que ver. esa combinación de Scorsese y DiCaprio es dinamita, güey. Ujú. Es dinamita, de verdad. No, Vende, Bueno, vende. pero también la de Prieto es impresionante. Exacto. No, háblanos de esa, John. No, simplemente los cuatro que hicieron juntos.
En este caso yo creo que aquí estamos hablando de Lobo de Wall Street, Silencio, Silence, The Irishman. The Irishman fue gigantesca, me encanta siempre la broma que hace Ricky Gervais al respecto de, bueno, vimos un avance de Irishman, duró 80 minutos y obviamente siempre se cagaba en Scorsese, así, pero, y por supuesto, bueno, Los Asesinos de la Luna, que le llamaron así en español, The Killers of the Flower Moon, que eso fue en el 23. La verdad es que esa sí es una dupla muy buena, no, yo no digo que DiCaprio ni De Niro, no, pero con Rodrigo Prieto encontró, no sé, yo creo que encontró, no puedo decir un renacer, encontró simplemente otra faceta muy padre para hacer películas muy chingonas que si bien, pues, digo, creo que la más famosa es El Lobo de Wall Street, The Irishman también tendría que tener un gran No, reconocimiento aquí, es que sí, o sea, serán tres pero horas y media lo que quieras de Irishman, pero es que sí es un pinche peliculón, güey. O Es que, sea, a ver, sí, y no te miren, pases de lanza, güey. pocos cineastas han podido reunir ese calibre de talento, ¿no? Yo creo que Coppola y Scorsese únicamente, a ver, en The y Irishman solo pintando casas. teníamos a Sí. Pacino, teníamos a De Niro, teníamos a Pesci, teníamos a Keitel, y a Scorsese detrás no podía salir mal. Sí, no había manera, ¿no? O sea, y aunque sí dura un chingo de lo que quieras, Scorsese en esa película reflexiona acerca de sí mismo y de su condición también como director ya veterano, porque es lo que es, o sea, eso nadie le va a quitar y el güey va a seguir filmando hasta que pueda. Yo creo, yo le disparo el mismo destino Exactamente. que ha tenido Clint Eastwood, ¿no? Que pueda a Ujú. sus 90 y tantos años seguir filmando a sus 100 años. Mientras te puedas mantener en pie y tener claro en tu mente lo que quieres, puta, sigue filmando. Y creo que eso es lo que ha hecho que pues también ese director maduro se vuelva capaz de saltar, como ya decíamos, ¿no? Hizo Silence, pues entre un cine súper espiritual, pero también una obra justo de personajes que no van a poder tener una redención porque lo que están haciendo está mal. O sea, No, es muy cañón, o sea, pero sientes empatía por ellos porque son seres humanos, pero lo que hacen es profundamente malo. The Departed es así, Silence es así. Nada más que Silence está disfrazado sobre el catolicismo encima de las creencias orientales, güey, Ujú. que sí, son claro. sólidas como ellas solas. Obviamente iba a haber malestar, ¿no? Hasta, pues sí, la epopeya criminal, ¿no? O sea, como ya decíamos en Irishman, y esto, pues bueno, le hizo tener una serie de premios y reconocimientos tardíos, ¿no? Yo diría. Sí, la verdad, a ver, ya acabas de mencionar The Departed, es muy buena película, pero no era para que en esa le dieran el Oscar, o sea, Sí, tiene o sea, muchísimas otras, bueno, empezando por esta, Bueno, pero por lo que se menos lo le dieron el merecía. Oscar en esa, hermano. Si Sí, no, sí, se o hubiera sea, quedado como ya Ennio era de Morricone o como otros que nunca les dieron el Oscar. tal cual, sí, sí. no, qué lamentable. O sea, es el clásico Oscar de, bueno, ya la cagamos tantas veces que, pues ahí está, ¿no? Como para que todo esté chingón entre la Sí, academia y el Oscar Scorsese. a trayectoria, que es Sí. como, pues ya, ¿no? Sí, Ah, el gobierno Zaguar, que es como, ay, güey, gracias, ¿no? O sea, que así se lo dieron a George Lucas. Ay, sí, gobierno Zaguar, ay, sí, tenga su premio, vaya a su casa, no esté chingando. No, o sea, y pues sí, o sea, puede ser que no haya tenido o haya sido este genio sin Oscar, pero no, no importaba tanto, ¿no? Porque pues tenía el Tal respeto, cual. la adoración de la crítica y además, independientemente de eso, pues ya tenía la Palma de Oro desde Taxi Driver, ¿no? O sea, premios y distinciones en Cannes y en Venecia, premios Emmy en música por Grammys, por proyectos documentales y musicales, y pues sí, igual y tardó en ganar el Oscar, pero terminó ganando algo mucho mayor, ¿no? Que era pues la influencia completamente eterna, ¿no? Y de aquí llegamos a una parte muy controversial, pero pues sí, no podía quedarse atrás, ¿no? También las opiniones las de nuestro opiniones querido Marty, polémicas, ¿no? ¿no? Que De superhéroes y otros temas de coyuntura nerda, ¿no? directo y a la yugular con Marvel en 2019, pues él declaró tal cual que no es cine, que se parece más como un roller coaster, ¿no? De un parque temático. A ver, el canal se llama de Nerds y Nota Nerds, amigos, pero cuando alguien de la talla de Scorsese dice algo así, es porque tiene mucho de razón detrás, ¿no? Bueno, hasta hace algunos años amábamos los productos de Marvel, Star Wars y todo esto, pero la realidad es que sí es cine comercial, o sea, no puedes llegar a comparar un Avengers Cine de Endgame arte con un Star Wars, jamás en la vida. con Taxi Driver o con Lobo de Wall Street o Godfellas, ¿no? No se puede, están en categorías distintas, ¿no?
Y tampoco la declaración de Scorsese es mala, sino simplemente hizo esta distinción que les estoy diciendo en este momento. Son ligas diferentes. Y sí, esto es algo completamente mainstream y comercial, y esto trae un trasfondo, trae una historia, trae un peso incluso cultural e histórico que se vivió en algún momento en Sí. las distintas épocas que viven en las películas de Scorsese. Y que también, o sea, han sido, o sea, quizás sí hace ver que se reducen el riesgo artístico, quizás sí se repiten las fórmulas, quizás sí hay un desplazamiento del cine adulto personal o autoral, pero también porque él es un autor, ¿no? O sea, y es difícil. Hollywood sí se polarizó por completo. Algunos directores lo apoyaron, otros lo criticaron, varios actores defendieron al cine superiores. Yo creo que aquí todos tienen la razón. O sea, Martin Scorsese tiene razón en que se han cometido muchos errores, se han hecho muchas injusticias, como diría el del trapo, pero indistintamente de eso, pues, o sea, sí, el debate que abre el cine, del cine que sigue vivo hoy, es que, pues, el cine entonces ya pasó a volverse contenido, las franquicias ya se tragaron la diversidad del cine, ¿qué lugar tiene el cine de arte como la era del algoritmo, no? O sea, pongan en los comentarios si debemos funar o no funar al gran Martin, ¿no? Yo voto que no, pero amigos, ahí está Ahí está la la caja de caja de comentarios, comentarios. dense en Funarlo, náusea. funarlo, nah. Y luego, pues bueno, también tenemos una serie de datos curiosos y cameos y apariciones y datos divertidos de él, ¿no? Que pues precisamente Scorsese casi siempre o procura hacer cameos en sus películas, ¿no? Apareció en varias obras, a veces como personaje mínimo, a veces como figura reconocible, y hay compilaciones enteras dedicado a esto, ¿no? A todos sus propios cameos. Y ha aparecido como él mismo en televisión recientemente, ¿no? Si no han visto de estudio en Apple TV, pues ¿qué están haciendo? Vayan a ver una joya con Seth Rogen. Y pues se comportó en un set con un respeto total, evitando dirigir desde atrás, o sea, ceñido a lo que tenía que hacer el señor, ¿no? Que se agradece mucho ese profesionalismo de él, ¿no? Porque también lo entiende, pues él ha estado viendo lo que se le hace a los actores porque él lo ha hecho, ¿no? Él lo ha pedido. No, 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 y pues estaba siendo un actor, Uh -huh. o se comportó como tal, ¿no? Exacto. Y también, o sea, es un director musical, llamémosle, porque pues en Scorsese la música no acompaña, ¿no? Te cuenta la historia Es un completa, ¿no? personaje más de las historias de Scorsese. Claro. A Goodfellas o Casino, que ahorita platicaremos más de eso, porque ahí hay unas cuestiones muy interesantes, ¿no? O sea, Hay Taxi Driver, repito. ahorita, pues hay un montón, ¿no? O sea, y es un defensor, pues sí, obsesivo de preservar el cine, ¿no? En su forma tradicional, porque pues él no nada más está filmando, ¿no? Está trabajando durante décadas para que las películas antiguas no desaparezcan, que se apoyen restauraciones y preservaciones fílmicas, pues que hagan que se pueda seguir haciendo el séptimo arte en, en todo su mayor esplendor, ¿no? Yo creo. Y ha tenido durante años una relación extremadamente estrecha con los Rolling Stones, ¿no? Sí, es la música de los Stones, de las satánicas majestades, pues han estado presentes en Mean Streets, en Godfellas, en Casino, en The Departed, y hemos visto temas como Give Me Shelter, que la ha utilizado en 3 de sus películas, en Godfellas, en Casino y The Departed, como les decía, y Jumping Jack Flash y Tell Me, ambas están en Mean Streets y Satisfaction en The Departed, ¿no? Entonces, incluso, bueno, él es amigo de Mick Jagger y lo hemos visto en muchas ocasiones compartiendo pues varios momentos con la banda. Pero bueno, Millón, remátalo, remátalo. No, pues nada, yo creo que hay que recordar que pues con Scorsese puede ser pues un recordatorio viviente de algo que pues el cine puede tener mucha adrenalina, esto lo vimos en Taxi Driver. También puede ser una confesión, como lo vimos en The Irishman, un espectáculo, como lo vimos en Shine a Light. Puede ser una herida como Silence. Y por supuesto, aunque el mundo cambie, las modas pasen, las franquicias dominen y por supuesto se siga filmando, más bien, él sigue filmando como si cada película fuera personal, que eso es lo padre, eso es lo bonito. Y por supuesto, pues hay que recordar que para Scorsese el cine no es solo entretenimiento, es memoria, arte y por supuesto lo que nos falta en estos tiempos que es humanidad. Desafortunadamente, Sí, ¿no? amigos, pero les toca a ustedes hablarnos aquí debajo cuáles son sus mayores o películas favoritas de Scorsese,
cuáles les han movido algo por dentro, los han hecho enamorarse de la calidad de actores con los que trabaja y pues finalmente qué opinan de toda su obra. Ya saben, como cada 7 días, aquí regresaremos la próxima semana con un programa más de Nerds y Nota Nerds. Y suscríbanse, denle like y denle a la campanita y denle en todas. Y manténganse a salvo.